Me llamo Amber Thompson y tengo 32 años. Ese día iba corriendo a casa de mi suegro Frank con el coche lleno de globos, pancartas de colores y un pastel que había hecho yo misma. La idea era celebrar su cumpleaños, algo sencillo, pero con todo el corazón. Lo que no imaginé fue que, al abrir esa puerta sin llave, mi vida daría un vuelco. Frank había sufrido un accidente en una obra 6 meses antes. Quedó parapléjico. Desde entonces, lo habíamos cuidado lo mejor posible. Nada grave, pero queríamos alegrarle un poco el día. Pero en cuanto llegué a casa, algo me inquietó. Un silencio extraño, de esos que te revuelven el estómago. Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde la ves y suscríbete si quieres saber cómo descubrí la traición más absurda de mi vida. Una que lo cambió todo. Frank siempre ha sido más que un simple suegro para mí. Desde el día que nos conocimos hace 5 años, conectamos al instante. Era el tipo de persona que podía iluminar cualquier habitación. Tenía 65 años, pero tenía la energía de alguien mucho más joven, al menos hasta el accidente. Trabajó toda su vida en la construcción, construyendo casas en 3 estados. Crió a Jason, mi esposo, prácticamente solo, después de que su madre, Linda, se fuera cuando él tenía 12 años. No volvió a aparecer hasta un año antes de nuestra boda y mira, Frank me advirtió, Linda solo aparece cuando tiene algo que ganar, me dijo una noche mientras cocinábamos juntos. Y, ¿sabes? Debería haberlo tomado más en serio. La primera vez que conocí a Frank me abrazó fuerte y me susurró al oído. Eres demasiado bueno para mi hijo, pero me alegra que te haya encontrado. Nos reímos. Y ese fue el comienzo de nuestra amistad. Le enseñé a cocinar más que solo carne y patatas, y él me enseñó a arreglar cosas en casa. Pasamos muchas vacaciones juntos. Cuando Jason estaba abrumado por el trabajo, Frank y yo íbamos a pescar o a ver un partido de béisbol. Pero entonces ocurrió el accidente. Frank estaba supervisando una obra cuando una viga se cayó. Sobrevivió, pero la lesión medular acabó con sus posibilidades de volver a caminar. Como enfermera, había visto muchas miradas vacías, pero ver esa expresión en su rostro me rompió el corazón. Incluso con mis turnos ocupados en el hospital, logré adaptar mi horario para cuidarlo. Al principio, Jason parecía involucrado, pero pronto empezó a poner excusas para no visitar a su padre. Por otro lado, Linda, que apenas le hablaba, empezó a aparecer de la nada, súper interesada en todo. Extraño, ¿verdad? Nunca le caí bien. Siempre me estaba criticando. Criticaba mi comida, mi apariencia, incluso cómo cuidaba a Frank. Una profesional como tú debería dejar esas cosas en manos de los expertos, decía con una sonrisa falsa. Y Jason siempre estaba callado. Eso le dolía más que cualquiera de sus comentarios. La semana pasada planeamos celebrar juntos el cumpleaños de Frank. Nada del otro mundo, solo un pastelito, ver un partido en la tele, cosas que aún podía disfrutar. Jason dijo que vendría directamente después del trabajo. Esa mañana me dio un beso y me recordó el pastel de chocolate que le encantaba a papá. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que evitaba mirarme. A las 3 p.m. recibí un mensaje. Estoy atascada en el trabajo. Empieza sin mí. Me molestó, pero no me sorprendió. Llevaba meses distanciándose. Le escribí para preguntarle si debía esperar. Nunca recibí respuesta. Pasé la tarde decorando nuestro apartamento con globos y listones y me esforcé muchísimo en el glaseado del pastel. Incluso sin Jason, quería que Frank se sintiera especial. Lo subí todo al coche y fui a su casa, decidida a que el día valiera la pena. El barrio donde vive Frank es tranquilo. Las casas sencillas de una sola planta son perfectas para que se desplace en silla de ruedas. Nuestro último proyecto juntos fue la rampa de entrada. La instalamos en cuanto le dieron el alta. El césped era demasiado alto, otra tarea que Jason había estado posponiendo. Al llegar,
Me di cuenta de que no había otros coches delante. Linda había prometido llegar temprano para ayudar a Frank a prepararse. La primera señal de alarma fue cuando vi que la puerta principal no estaba cerrada con llave. Desde el accidente, Frank había sido extremadamente cuidadoso con su seguridad. Esto no tenía sentido. Me quedé un momento en el porche, balanceando el pastel en una mano y las decoraciones en la otra. Las cortinas estaban cerradas y reinaba un silencio absoluto. Respiré hondo, abrí la puerta y entré. La sensación de malestar en el estómago no hacía más que aumentar. «¿Frank?», pregunté. Nada. La habitación estaba a oscuras, la tele apagada. Un silencio denso flotaba en el aire. Dejé mis cosas en la mesita y entré en la cocina, llamándolo de nuevo. «Frank, soy yo, Amber». No hubo respuesta. La luz de la cocina estaba encendida y allí, en medio de la mesa, una caja de pizza abierta. La pizza estaba en la mesa de la cocina, fría, y solo le faltaban 2 rebanadas. El vaso de agua, medio lleno, ya seco por fuera, parecía que llevaba horas allí. Todo indicaba que alguien había empezado a comer y se había ido de repente. Mi instinto de enfermera se activó de inmediato. ¿Se había caído Frank? ¿Necesitaba ayuda y no podía llamar a nadie? Lo dejé todo y fui directo a su habitación con el corazón acelerado. Lo llamé de nuevo, esta vez más fuerte. Al acercarme a la habitación, oí un suave suspiro. Abrí la puerta despacio y encontré a Frank sentado en su silla de ruedas, mirando el patio trasero. Todavía estaba en pijama, con el pelo revuelto como si acabara de despertarse o ni siquiera hubiera dormido. Ni siquiera se giró cuando entré. Me acerqué lentamente y le hablé con alivio, diciéndole que me había asustado y preguntándole por qué no había contestado cuando lo llamé. Giró la silla lentamente y una sola mirada a su rostro me encogió el corazón. Tenía los ojos rojos y había una tristeza en ellos que no había visto ni en mis peores días en el hospital. «Te escuché», dijo con voz seca y distante. Me arrodillé a su lado intentando comprender qué pasaba. Le pregunté por Linda, quien le había prometido ayudarlo a prepararse para su cumpleaños. Simplemente apartó la mirada, volviendo a mirar el patio, y respondió con frialdad: «No vienen». Me quedé allí, intentando asimilar lo que esto significaba. Jason me había dicho que solo llegaría tarde por trabajo. Linda había prometido pasar la tarde con él. Eso no tenía sentido. Pero el tono de Frank era como si ya lo supiera. Mi primer instinto fue llamar a Jason, pero antes de que pudiera me hizo una videollamada. Respondí aliviada, pensando que quizás solo llegaba tarde y quería unirse a la celebración desde lejos, pero en cuanto la imagen apareció en la pantalla, mi mundo se puso patas arriba. Jason no estaba trabajando. Detrás de él había una playa preciosa, de arena blanca, palmeras mecidas por la brisa y el cielo más azul que jamás había visto. Llevaba una camisa hawaiana brillante y gafas de sol. Y junto a él, relajada, con un sombrero enorme y un cóctel colorido en la mano, estaba Linda. «¡Sorpresa!», dijo, con la voz arrastrada de alguien que ha bebido demasiado. Me quedé sin palabras. No podía procesar lo que veía. Linda se rió burlonamente, diciéndome que necesitaba verme la cara. Cuando por fin logré preguntar dónde estaban, Jason respondió con entusiasmo: «Hawái», y giró su teléfono para mostrar el resort de lujo al fondo. Dijo que Linda había ganado el viaje en un concurso de radio y que no podían desperdiciarlo. «Pero hoy es el cumpleaños de tu papá», dije con la voz casi quebrada. «Lo teníamos todo planeado». Linda puso los ojos en blanco con impaciencia y respondió que probablemente ni siquiera recordaba qué día era. También dijo que le habían dejado pizza. Miré a Frank, que escuchaba en silencio, con una expresión triste y cansada. Le pregunté cómo habían podido dejarlo solo, en ese estado, sin avisar a nadie. Jason cambió de tema diciendo que su padre lo entendía y que no debía reaccionar de forma exagerada. «Estás aquí ahora, ¿verdad?»,
dijo. Perfecto. Puedes cuidarlo mientras nosotros disfrutamos. Sentí una oleada de ira que me invadió. La frialdad de sus palabras, la falta de empatía. Este no era el Jason que conocía. Linda no dejaba de reírse en el fondo, llamándome amable, diciendo que era la enfermera perfecta para arreglar los desastres de los demás. Jason, al menos, parecía un poco avergonzado por sus comentarios, pero no tuvo el valor de contradecirla. Te traeremos un recuerdo, dijo guiñándome un ojo. No hace falta que me esperes despierta. Antes de que pudiera decir nada, Linda le arrebató el teléfono de la mano y gritó: «Buena suerte con el inválido», y colgó. Me quedé allí, inmóvil, con el móvil en la mano intentando comprender qué acababa de pasar. Esa crueldad gratuita, esa traición descarada, no era solo mía, también era de Frank. Me volví hacia él con lágrimas en los ojos. «Frank, perdóname. Te juro que no lo sabía». Me arrodillé junto a su silla de ruedas, llorando de rabia, de impotencia, de dolor. ¿Cómo pudieron hacerte esto? En tu cumpleaños, oír todo eso. Esperaba que él también se derrumbara, pero me sorprendió. No parecía destrozado. Había algo en sus ojos, una serena firmeza, casi como si ya estuviera preparado. ¿Estás bien?, pregunté, secándome las lágrimas. Respiró hondo y dijo: sabía que algo así iba a pasar. La forma en que Jason y Linda se han comportado estas últimas semanas me dijo mucho. ¿Qué quieres decir, Frank?, pregunté, intentando comprender. Sin decir nada, llevó su silla de ruedas hasta la cómoda del dormitorio, abrió el cajón superior y sacó una libretita de tapa negra. Me la entregó con expresión seria. Empecé a escribir cosas, dijo. Conversaciones que cambiaban de tema cuando entré, llamadas que Jason hizo afuera, preguntas raras que Linda me hizo sobre mi cuenta bancaria. Tomé el cuaderno y empecé a hojearlo. Estaba todo allí: fechas, horas, fragmentos de diálogo, incluso cambios en su comportamiento. Cuanto más leía, más me revolvía el estómago. No era solo una sospecha, era un patrón. Había creado un auténtico expediente. «Debería habértelo dicho antes», murmuró, «pero quería estar seguro antes de acusar a nadie y, para ser sincero, esperaba haberme equivocado con mi propio hijo». Cerré el cuaderno, sintiendo el peso de todo aquello. «¿Pero por qué no me dijiste que sospechabas?». Frank me miró con una sonrisa triste. «Porque sabía que todavía amabas a Jason y no quería destruir eso sin pruebas concretas». Lo entendí. Una parte de mí deseaba haberlo sabido antes, pero otra parte sabía que solo intentaba salvarme. Antes de que pudiera decir nada, Frank cambió de tono. «Hay una cosa más que necesito mostrar, algo que les he ocultado a todos, incluso a ti». Me quedé allí, confundida, mientras él acercaba la silla a un lado de la cama. Apoyó las manos firmemente en los brazos, respiró hondo y empezó a levantarse. Abrí los ojos de par en par. «¿Qué estás haciendo?». Con visible esfuerzo y gran dificultad, se apoyó en el borde de la cama y se levantó, tambaleándose, tenso, pero de pie. «Oh, Dios mío», susurré, tapándome la boca con la mano. «¿Puedes caminar?». «No bien. Y no por mucho tiempo», dijo, aún de pie. «Pero durante los últimos 2 meses he ido recuperando la sensibilidad en las piernas, poco a poco». Estaba en shock. Los médicos habían dicho que las probabilidades eran mínimas, casi nulas, pero él me detuvo. Dijeron que era improbable, no imposible. Al principio pensé que me lo imaginaba, pero luego volvieron las sensaciones y empecé a hacer pequeños ejercicios a escondidas, cuando no había nadie. Se recostó en su silla, aliviado, respirando con dificultad. «¿Pero por qué ocultarlo?», pregunté, todavía intentando comprenderlo todo. «Es increíble», pero su expresión se volvió oscura, porque fue por esa época cuando oí a Jason hablando con Linda. Pensaron que estaba durmiendo. Hablaban de mi dinero, de la indemnización. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dijeron? Linda sugirió que me declararan incompetente, que estaba deprimida e incapaz de administrar mis finanzas. Jason, por otro lado,
Pensó que sería más fácil convencerme de que lo registrara en las cuentas, solo para facilitar las cosas. Me sentí mal. Literalmente. Casi tuve que contenerme para no vomitar. ¿Y tú, les hablaste de eso? No, respondió. Decidí observar, ver hasta dónde llegaban. Y fue entonces cuando empecé a registrarlo todo. Me di cuenta de que cuanto más pensaban que yo era totalmente dependiente, más bajaban la guardia. Así que fingiste todo este tiempo. Exactamente. Y durante ese tiempo reuní pruebas. Sacó un sobre manila de debajo del colchón. Dentro había un fajo de extractos bancarios, comprobantes de retiro e impresiones de correos electrónicos. Tomé unos papeles y empecé a leer. Se me heló la sangre. Jason, te está robando. Empezó pequeño, pero siguió creciendo. Y Linda también está detrás. Hasta ahora han sacado casi $50,000 del fondo que se suponía que pagaría mi tratamiento. La ira que me invadió era distinta a cualquier otra que hubiera sentido. Hojeé las páginas, viendo los retiros, las cantidades, los destinos. El último retiro fue hace 3 días, probablemente el que pagó el viaje a Hawái. Recordé las excusas de Linda para dejar ir a los fisioterapeutas antes de tiempo, los medicamentos que Jason había cambiado sin consultar a un médico. Todo tenía sentido ahora. Una sensación cruel. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté tragándome la ira. Frank me miró con un brillo en los ojos. Ese hombre fuerte y decidido que conocí antes del accidente estaba allí de nuevo. Ahora les haremos pagar. Es hora. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos solo suegro y nuera. Nos habíamos convertido en socios, víctimas de la misma traición. Y ahora, cómplices de un plan. Estoy contigo, dije, tomándole la mano. Hasta el final. Apretó mis dedos con fuerza y sonrió por primera vez ese día. Me alegra que lo hayas dicho, porque ya tengo un plan. No puedo hacerlo sola. Más tarde, tras ayudarlo con sus ejercicios y finalmente servirle una cena decente, incluyendo el pastel de chocolate que había preparado, nos sentamos en la cocina, bajo los mismos globos y cintas de colores que parecían burlarse de la situación. La fiesta se convirtió en una reunión de estrategia. «Muéstrame todo lo que has recopilado», pregunté, abriendo mi propio cuaderno para anotarlo. Frank abrió su diario y extendió los documentos sobre la mesa. Empecé a comparar información. Vi que el fisioterapeuta le había mencionado que había recibido un pago inferior al habitual. Cuando le preguntó a Jason al respecto, le dijeron que la compañía de seguros le había recortado la cobertura, pero no era cierto. Llamé directamente a la compañía de seguros, dijo, y me confirmaron que nada había cambiado. Fue entonces cuando sentí un escalofrío. Recordé mis recientes conversaciones con Jason sobre dinero, las veces que había dicho que había recibido bonos en el trabajo y que los habíamos usado para viajar. ¿Podría ese dinero haber salido del fondo fiduciario de Frank? ¿Y qué hay de Linda? ¿Cuándo se metió en esto?, pregunté. Frank pasó otra página de su cuaderno y señaló. Ha estado así desde el principio, dijo. Hace unos 3 meses los oí discutir sobre cómo iban a repartirse el dinero. Linda quería una parte mayor porque, según ella, era ella quien se pasaba el día cuidándome. El tono desenfadado con el que hablaban de la situación me repugnaba. Era más que frialdad, era crueldad. Tomé mi teléfono y abrí la app del banco que compartía con Jason. «Déjame revisar algo», murmuré con el corazón acelerado. Revisé mis transacciones más recientes y allí estaban varios depósitos grandes que, según él, eran bonificaciones laborales o rendimientos de inversión. Pero las fechas coincidían perfectamente con los retiros del fondo médico de Frank. «Están lavando el dinero a través de nuestra cuenta conjunta», comentó Frank mirándome por encima del hombro. «Eso no es todo», añadí. «Hay unas transferencias a un banco del que nunca he oído hablar». Frank se inclinó para ver mejor. «Cuenta offshore. Esto podría ser más grave de lo que imaginaba».
Pasamos horas conectando cabos, fechas, valores y comportamientos. Sin darnos cuenta, ya era pasada la medianoche. Lo que antes parecía una simple deshonestidad resultó ser un plan bien planeado para vaciarle a Frank la indemnización completa, centavo a centavo, y por los correos electrónicos que había logrado espiar en el ordenador de Jason, lo peor estaba por venir. Necesitamos ayuda legal, dije frotándome los ojos cansados. Ya no podemos quedarnos mirándolos fijamente y exigiéndoles explicaciones. Frank asintió. Conozco a una abogada, Rachel Sullivan. Se especializa en abuso financiero a personas mayores. Confío en ella. A la mañana siguiente llamé al hospital y les dije que no podía trabajar. Era raro que faltara al trabajo, pero ese día era impensable. Pedí cita con Frank y nos vimos en la oficina de Rachel en el centro. Insistió en conducir él mismo y se aseguró de demostrar que, aunque tenía limitaciones, era mucho más capaz de lo que Jason y Linda habían imaginado. Rachel era una mujer firme, directa al hablar, con una mirada atenta que parecía captar. Escuchaba cada detalle con paciencia, haciendo preguntas específicas y tomando notas rápidas sin perder el ritmo. Este es un caso clásico de explotación financiera, concluyó al terminar. Y el hecho de que involucre atención médica empeora aún más la situación, pero tendremos que ser estratégicos a partir de ahora. ¿Y qué me recomiendas?, preguntó Frank. Primero necesitamos pruebas más sólidas, registros bancarios completos, conversaciones grabadas y, si es posible, testigos. Tenemos que demostrar una intención clara. Jason y Linda seguirán en Hawái 6 días más, dije. Eso nos da tiempo para actuar sin que sospechen. Rachel asintió en señal de aprobación. Genial. Así que aquí está el plan. Nos explicó el proceso paso a paso. Yo sería responsable de instalar un programa de monitoreo en la computadora de casa y buscar más documentos financieros. Frank seguiría actuando como si quisiera organizar las finanzas, recopilando información sin levantar sospechas. Mientras tanto, Rachel iniciaría los trámites legales para proteger lo que quedaba de sus bienes. A medida que transcurría la semana, descubrimos que era aún peor de lo que habíamos imaginado. Encontré correos electrónicos entre Jason y Linda que hablaban no solo del fondo médico, sino también de vender la casa de Frank una vez que lo ingresaran en una residencia de ancianos. Incluso habían contactado con agentes inmobiliarios para que hicieran tasaciones. La situación dio un giro inesperado cuando Frank llamó a Jason al trabajo, fingiendo estar ocupado con otro asunto, y descubrió que no solo se había tomado una semana libre, sino 3. Y lo más preocupante de todo, Jason hablaba de querer empezar de cero en otro país. Me van a dejar sin nada y desaparecerán, dijo Frank después de que le contara todo. Apuesto a que antes de eso me pondrán en el lugar más barato posible y desaparecerán con el dinero. La sola idea me revolvió el estómago. El hombre con el que me había casado, en quien había confiado durante años, era capaz de planear todo esto contra su propio padre. El software de monitoreo también reveló que ya tenían cuentas abiertas en el extranjero y estaban investigando lugares sin acuerdos de extradición. Esto llevaba gestándose más de un año, justo después del accidente. Eso es excelente para nuestro caso, dijo Rachel cuando la pusimos al tanto de todo. Demuestra claramente una intención premeditada. Con su ayuda, pudimos proteger el resto de los bienes de Frank transfiriendo los fondos a nuevas cuentas que Jason no controlaba. También recopilamos declaraciones de fisioterapeutas a quienes se les había pagado menos o que habían sido despedidos prematuramente. Documentamos cualquier cambio en su tratamiento que hubiera dificultado su recuperación. En medio de todo este ajetreo, mis emociones me tomaban por sorpresa. Por la noche, sola en mi apartamento, miraba las fotos de nuestra boda y me preguntaba, ¿había algo de verdad? ¿De verdad me amó en algún momento?
¿O solo fui un peón conveniente? Una enfermera útil para cuidar de su padre mientras planeaba el robo. Curiosamente, la persona que se convirtió en mi apoyo fue el propio Frank. Incluso en medio de todo esto, siempre encontraba la manera de recordarme que nada de esto era culpa mía. Una noche, mientras organizábamos los documentos, me miró fijamente y dijo: ¿Sabes qué me motiva? Saber que vamos a impedir que le hagan esto a nadie más. Y saber que, en medio de todo este lío, todavía tengo una familia de verdad. Te tengo a ti, Amber. Sus palabras me conmovieron profundamente. Lloré en ese mismo instante, porque era cierto, nos habíamos convertido en algo más que suegro y nuera. Éramos familia, una familia de verdad. A medida que se acercaba la fecha del regreso de Jason y Linda, ultimamos el plan, y no se trataba solo de justicia legal, sino de plantarles cara, de mostrarles en la cara que la situación había cambiado, que no iban a salirse con la suya. ¿Estás listo para esto?, preguntó Rachel en nuestro último encuentro antes del enfrentamiento. Frank me miró e intercambiamos una mirada firme y sin miedo. Estoy más que listo, respondió. Es hora de que aprendan que nadie puede engañar a un Thompson. Asentí, sintiendo una fuerza que no había sentido en semanas. Terminemos con esto cuanto antes. Jason y Linda regresaron de Hawái con un bronceado perfecto, un montón de chucherías de la tienda del aeropuerto y disculpas que sonaban más falsas que un billete de $3. Los recibí en el aeropuerto, manteniendo la fachada de una esposa comprensiva, incluso con la sangre hirviendo por dentro. Jason me rodeó los hombros con el brazo mientras caminábamos hacia el coche. Mamá ganó el viaje y teníamos que ir pronto o perderíamos la oportunidad. ¿Entiendes, verdad? Forcé una sonrisa, fingiendo ligereza. Claro, Frank y yo nos llevamos bien. ¿Y cómo está el viejo?, preguntó Linda, sin siquiera intentar ocultar su desinterés. Lo mismo, mentí sin esfuerzo. Pero los extrañó en su cumpleaños. Por un segundo, Jason pareció incómodo, pero Linda simplemente se rió entre dientes y respondió burlonamente. Probablemente ni se dio cuenta. Su cabeza ya no es la misma. Me mordí la lengua. Tuve que contenerme para no responder. En cambio, los animé a hablar de su viaje y escuché en silencio mientras describían los resorts de lujo, las playas vírgenes y las cenas caras pagadas con dinero robado a su padre. Al día siguiente fuimos juntos a visitar a Frank. Ya le había dicho que el show estaba a punto de empezar y él estaba más que listo. Estaba sentado en una silla de ruedas, con aspecto de que apenas tenía fuerzas para mantenerse despierto. Un auténtico acto. «Mira al cumpleañero», exclamó Linda, forzando una animación que rozaba lo ridículo. Colocó una bola de nieve de temática hawaiana en la mesita junto a él. «Te trajimos un recuerdo». «Gracias», dijo Frank en un tono débil y contenido. «¿Qué tal el viaje?» «Increíble», respondió Jason, dejándose caer en el sofá sin siquiera tocar a su padre. «Te habría encantado la vista al mar, papá». «Quizás algún día», dijo Frank intercambiando una rápida mirada conmigo. Durante la visita, Jason y Linda apenas miraron a Frank. Hablaron, rieron y compartieron chistes, como si él no estuviera presente. En un momento dado, Linda mencionó algo sobre resolver ese asunto de la atención médica, y Jason la interrumpió con una mirada cortante. «¿Cuidado con qué?», preguntó Frank, fingiendo confusión. «Nada del otro mundo», respondió Jason rápidamente. «Solo unos papeles que necesita la aseguradora. Yo me encargo». «Son tan buenos conmigo», dijo Frank con un tono demasiado vulnerable. «No sé qué haría sin ustedes». Cuando se fueron, intercambiamos una mirada que lo decía todo. El momento se acercaba. «Actuarán pronto», murmuró Frank. «Rachel dijo que el banco les avisó de otro retiro importante ayer», asentí. Estaban acelerando su plan. Durante los siguientes días, seguí fingiendo que todo estaba normal. Era agotador. Cuando Jason llegaba del trabajo, parecía más paranoico.
Hacía llamadas desde fuera del edificio y ahora mantenía su portátil bloqueado con contraseña, sin saber que el software que había instalado ya lo estaba grabando todo en segundo plano. Frank también siguió actuando, pareciendo cada vez más dependiente. Incluso hubo un momento en que casi lo pillan. Linda apareció sin avisar y lo encontró de pie, apoyado en la encimera de la cocina. Se dejó caer de nuevo en su silla de ruedas en el último segundo y dijo que solo intentaba agarrar una taza. «No deberías hacer estas cosas», se quejó, con ese tono de preocupación que no convencía a nadie. «Imagínate si te cayeras. ¿Qué haríamos?». El mensaje detrás de esto era claro. Un Frank herido causaría más dolores de cabeza y más costos de los que estaban dispuestos a pagar. Una semana después de su regreso, encontré documentos en la laptop de Jason sobre un centro llamado Sunset Valley, a unas 2 horas de la ciudad. El centro tenía un historial vergonzoso: acusaciones de negligencia, falta de personal y maltrato a los pacientes, pero era mucho más barato que cualquier otro centro de atención de la zona. Incluso había un formulario completo solicitando el ingreso de Frank, con fecha fijada para dentro de 3 semanas. Se lo mostré y su rostro se ensombreció. «Ni siquiera intentaron fingir que les importaba», murmuró conteniendo su ira. «Y eso no es lo peor», respondí sacando otro expediente. «Mira este poder notarial. Jason falsificó tu firma». Frank tomó el documento con manos temblorosas. Le otorgaba a él, o mejor dicho, a Jason, control total sobre los bienes, el tratamiento médico, todo. Era el paso final para borrar a Frank para siempre. El golpe estaba casi consumado. Además, descubrimos que mantenían a Frank alejado de todos. Fingían que estaba demasiado débil para recibir visitas, cancelaban sus suscripciones a revistas de pesca, quitaban el canal de deportes del televisor, pequeñas crueldades que le hacían el día más vacío y además le ahorraban dinero. Pero el dolor de cada nuevo descubrimiento solo nos fortaleció. Cada prueba, cada detalle fue enviado a Rachel, quien estaba construyendo un caso imposible de ignorar. Durante una llamada telefónica protegida, nos informó: «Ya hablé con el fiscal. En cuanto presentemos las pruebas, presentará cargos, pero hay que hacerlo en el momento oportuno». «¿Cuándo?», preguntó Frank. «Este sábado. Ya programé una orden judicial para congelar sus cuentas en cuanto entreguemos el material. Programamos la reunión para el sábado por la tarde. Rachel vendría con toda la documentación lista e invitamos a Megan, la hermana menor de Jason, a estar presente como testigo. Ella vivía fuera del estado y desconocía los detalles, pero estaba preocupada por la desaparición de su padre y tenía derecho a saber la verdad. La noche antes del gran día casi nos pillan. Jason llegó antes de lo habitual y me pilló con la computadora. Logré cerrar las ventanas a tiempo, pero me di cuenta de que sospechaba. «¿Qué estabas haciendo?», preguntó con una voz que fingía calma pero una mirada sospechosa. «Solo estoy revisando el horario del hospital», respondí intentando sonar casual, aunque mi corazón latía con fuerza en mi cuello. «El hospital está revisando el horario del mes que viene», respondí, intentando sonar despreocupada. Pareció aceptarlo, pero luego oí un ruido proveniente de la sala. Cuando fui a mirar, lo sorprendí rebuscando en mi bolso, pensando que todavía estaba en la ducha. La confianza entre nosotros había desaparecido hacía tiempo, pero él era el único que aún no entendía por qué. Esa noche, mientras yacíamos en la cama como 2 desconocidos compartiendo el mismo colchón, me tomó la mano. «He estado pensando», dijo mirando al techo. «Quizás deberíamos irnos de viaje, solos, escaparnos un rato, despejarnos». Mi voz era neutra. «¿Y tu papá? No podemos dejarlo solo. Mami puede quedarse con él. O podemos pagarle a alguien unos días», dijo. Pero ahora lo entendía. Esto no era una invitación. Era el comienzo de la siguiente fase del plan:
A ver qué tal está el horario de trabajo. Quizá el mes que viene. Dije, solo para ganar tiempo. Asintió, pero por cómo me apretó la mano, supe que sospechaba. No sabía exactamente por qué. Me acosté fingiendo dormir, sabiendo que esta sería nuestra última noche juntos como marido y mujer. Y no me sentí triste, sino aliviada. La farsa había terminado y yo estaba lista. Más tarde, Frank me escribió: «No puedo dormir, estoy nervioso por mañana». Respondí de inmediato: «Yo también, pero estamos haciendo lo correcto». Me contestó: «Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana». Palabras sencillas, pero que me dieron fuerzas. Pase lo que pase, no estaría solo. El sábado amaneció con una sensación de pesadez en el aire. Se avecinaba una tormenta. Le dije a Jason que teníamos que ir a casa de Frank para hablar sobre atención médica, una excusa que encajaba a la perfección con sus planes. Linda llegó primero, con un conjunto nuevo que había visto en sus historias de Instagram, recién llegado de Hawái. Pensé que esto sería solo una parada rápida, dije mirando con extrañeza la mesa del comedor, que estaba puesta con platos, cubiertos y servilletas cuidadosamente doblados. Frank quería armar un alboroto, expliqué. Ya casi nunca invítalo a nadie. Ella puso los ojos en blanco, pero no dijo nada más. Frank se sentó a la cabecera de la mesa como un rey en su trono, o mejor dicho, como un rey cansado, representando la debilidad que todos esperaban ver. Pero había un brillo vigilante en sus ojos que Linda no notó. Un momento después llegó Jason. Me dio un beso rápido y distraído en la mejilla, como si quisiera terminar con la formalidad de una vez. ¿Ya llegó Megan?, preguntó, al notar que había sitio de sobra en la mesa. «Ya viene», respondí. «Y viene más gente». «¿Más gente?». La voz de Linda cambió al instante. ¿Quién más estaba invitado a esta reunión familiar? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Rachel Sullivan, seria, con traje y una carpeta de documentos en la mano. Detrás de ella estaban el doctor Peterson, el médico de Frank, y Emily Winters, la fisioterapeuta a la que Linda había despedido sin previo aviso 3 meses antes. «¿Qué es esto?», preguntó Jason ya de pie. «Papá no tiene cita hoy. Vinieron por invitación mía», dijo Frank, con una firmeza en la voz que no habían escuchado en meses. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Megan. Abrazó a su padre con cariño, visiblemente confundida, y luego miró a Jason con recelo. «¿Qué pasa?», le preguntó a su hermano. «Me dijiste que papá quería hablar sobre las opciones de cuidado». «Eso es exactamente lo que pensé», respondió Jason mirándome con un tono acusador. Todos se sentaron. El ambiente se volvió pesado, el silencio incómodo, hasta que Linda, impaciente, lo rompió. «Mira, todo está muy bien, pero algunos tenemos compromisos. ¿Podemos ir directo al grano?». Frank se aclaró la garganta. Miró a su alrededor y entonces sus ojos se posaron en su hijo. «Jason, ¿por qué no le cuentas a todo el mundo sobre Sunset Valley?». Jason palideció. «Esa residencia de ancianos a la que me enviarás en 3 semanas. Ya has llenado el papeleo. ¿O prefieres hablar del poder notarial con mi firma falsificada?». Linda intentó intervenir rápidamente. «Frank, estás confundiendo las cosas. Nadie ha decidido nada todavía. Solo estamos buscando opciones para cuando necesites más atención». «No estoy confundiendo nada, Linda», respondió Frank con firmeza. «Al contrario, estoy más lúcido que en meses». Rachel abrió la carpeta y comenzó a extender los documentos sobre la mesa. «El señor Thompson acudió a mí con algunas preocupaciones sobre sus finanzas. Lo que encontré fue alarmante». «¿Quién es esa mujer?», dijo Linda, mirándome fijamente. «Amber, ¿qué hiciste?». «Esta es Rachel Sullivan, mi abogada», respondió Frank antes de que pudiera decir nada. «Y ella descubrió un esquema de fraude financiero muy claro». Jason se levantó bruscamente de su silla. «¡Qué absurdo! Papá, no estás bien. Has estado deprimido desde el accidente. Amber se está aprovechando de esto para ponerte en nuestra contra».
Fue entonces cuando el doctor Peterson tomó la palabra. De hecho, el estado mental del señor Thompson es excelente. Le hice una evaluación completa la semana pasada. Está completamente lúcido. ¿La semana pasada?, repitió Linda entrecerrando los ojos. ¿Y nadie nos lo dijo? Fue intencional, dije rompiendo por fin el silencio. Igual que fue intencional que no me contaras del viaje a Hawái hasta que estuvieras en el avión. Megan miró a su hermano sorprendida. ¿Hawái? Me dijiste que no pudiste ver a papá en su cumpleaños porque estabas trabajando horas extra. La tensión en la sala se convirtió en un muro. Rachel seguía poniendo documentos sobre la mesa, extractos bancarios que mostraban los retiros, copias del poder notarial falsificado y los correos electrónicos entre Jason y Linda, donde comentaban cada paso de la estafa. Esto es un asunto de familia, intentó argumentar Linda apartando los papeles. Esto no es asunto de nadie más. La explotación financiera de una persona mayor vulnerable es precisamente mi trabajo, respondió Rachel con calma, retirando los documentos, al igual que el fraude de seguros, la falsificación de documentos y la conspiración. El rostro de Jason ya no estaba pálido, ahora estaba rojo de ira. Padre, usted no entiende, solo queríamos protegerte, asegurarnos de que el dinero durara para tu cuidado, dijo Jason con voz temblorosa, como si aún esperara sonar noble en medio de la suciedad que salía a la superficie. Protegiéndome, robándome, replicó Frank en un tono contenido pero con un evidente dolor. Planeando dejarme en un lugar lleno de quejas por negligencia, en una residencia de ancianos donde los ancianos sufren abandono. No es justo, interrumpió Linda, intentando mantener la compostura. Sunset Valley es más que suficiente. ¿Entonces admites que planeaban enviarme allí sin consultarme?, respondí mirándola. Se dio cuenta del error demasiado tarde y guardó silencio. Fue entonces cuando Emily, la fisioterapeuta, habló. El señor Thompson estaba progresando notablemente en su rehabilitación antes de que me cancelaran los servicios. ¿El motivo? La compañía de seguros dejó de cubrirlo. Nunca autoricé la finalización de tu tratamiento, dijo Frank. Al contrario, solicité sesiones adicionales y yo, como médico tratante, tampoco he recomendado nunca esta interrupción, añadió el doctor Peterson. Esta decisión se tomó sin tener en cuenta lo que fuera mejor para el paciente. Jason miró a su alrededor, buscando apoyo, alguna alianza restante, pero los rostros en la mesa solo reflejaban incredulidad, decepción o indignación. Todo esto es un malentendido, dijo, intentando mantener la compostura. Papá, intentábamos ayudarte. ¿Ayuda?, repitió Frank, alzando la voz por primera vez. Robaste $50,000 de mi fondo médico. Falsificaste documentos, les mentiste a mis amigos y les dijiste que no quería verlos. ¿Eso es ayuda? Megan se tapó la boca, sorprendida. Jason, dime que no es cierto. Pero su máscara se desvaneció por completo. Miró a su hermana, luego a su madre, y respondió con frialdad. No entiendes el peso de cuidarlo, todos los días. Un hombre que ni siquiera puede mantenerse en pie. Ahí es donde te equivocas, interrumpió Frank con una firmeza que hizo que todos se detuvieran. Apoyó las manos en los brazos de la silla de ruedas y, con visible esfuerzo, se puso de pie, tambaleándose, pero de pie. Hubo un silencio absoluto. Linda dejó caer el vaso al suelo. El sonido del vaso al romperse fue el único sonido durante varios segundos. «Eso es imposible», susurró. «Llevo 2 meses trabajando en mi movimiento», dijo Frank, agarrándose a la camilla para estabilizarse. «Con fisioterapia de verdad, podría caminar con bastón en menos de 1 año. Fisioterapia que saboteaste mientras te embolsabas el dinero», terminé con voz firme. «Lo privaste de atención para pagar un hotel de lujo y un cóctel en la playa». Jason miró a su padre como si estuviera viendo un fantasma. «¿Entonces has estado fingiendo todo este tiempo?»,
Me estaba recuperando. Pero no te habrías dado cuenta, porque nunca te importó, solo querías lo mío. Esa escena silenció a todos. Megan lloró en silencio, quizás de alegría al ver a su padre de pie, quizás de asco al ver a su hermano expuesto. Jason incluso intentó culpar a su madre. Fue idea suya. Dijo que merecíamos ese dinero después de todo lo que hicimos por él. ¡Maldito seas!, gruñó Linda. Fue idea tuya falsificar el poder notarial, solo porque dijiste que teníamos que actuar pronto, antes de que gastara todo en un tratamiento alternativo. La sociedad criminal se desmoronó allí mismo, con uno acusando al otro sin el menor pudor, revelando todo por miedo a cargar solo con el peso del crimen. Ya es suficiente, dijo Rachel, recogiendo los papeles. La policía y el fiscal ya están informados, solo esperan mi llamada. Policía, murmuró Linda con la voz ronca. Confirmó Frank. Esto no es solo un asunto familiar, es un delito. Papá, por favor, dijo Jason. La arrogancia se evaporó, ahora solo desesperación. Podemos resolver esto, te devolveré hasta el último centavo. Es demasiado tarde, respondió Frank con la tristeza en sus ojos tan intensa como la firmeza de su decisión. No solo me robaste el dinero, Jason. Destruiste la confianza que me llevó toda la vida a construir. Me dejaste solo. Me trataste como un peso muerto. Y se burlaba de él, añadí, sin poder callarme más. Tumbado en una tumbona junto al mar, usando su dinero, riéndose y llamando a su propio padre un peso pesado. Megan se levantó, con los ojos llenos de indignación. No puedo creer lo que oigo. Papá se dejó la piel criándonos cuando mamá desapareció. Nunca nos faltó de nada. ¿Y así es como le pagas? Linda ya no podía reaccionar. Estaba pálida, derrotada, sin rastro de su antigua arrogancia. Frank volvió a sentarse en su silla, visiblemente cansado, pero con expresión decidida. He tomado una decisión. Rachel va a llamar a las autoridades ahora mismo. Lo que pase de ahora en adelante ya no está en mis manos. No puedes hacer esto, susurró Linda. Somos tu familia. La familia no hace lo que tú hiciste, respondió Frank. Amber fue más familia para mí en estos meses que tú en años. Rachel se levantó y fue a la puerta para hacer la llamada. Jason intentó un último truco. Amber, por favor, eres mi esposa, tienes que quedarte a mi lado. Me quité el anillo del dedo y lo coloqué sobre la mesa sin dudarlo. Eso terminó el día que te reíste de la miseria de tu padre. Considera esto como mi divorcio. A lo lejos, el sonido de las sirenas se acercaba, mientras la policía entraba en la casa y comenzaba a leerles sus derechos. Me quedé junto a Frank, con la mano en su hombro. A pesar de todo lo que habíamos pasado, lo que sentí fue alivio. Alivio de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Las semanas siguientes fueron un maratón emocional. Jason y Linda fueron acusados formalmente de fraude, falsificación de documentos y explotación financiera de una persona mayor. Salieron de la comisaría bajo fianza, pero la orden judicial les impidió acercarse a mí o a Frank. Salí del apartamento que compartía con Jason y me llevé solo lo mío. Dejé todo lo que habíamos comprado juntos sin mirar atrás. Frank insistió en que me quedara en su habitación de invitados hasta que encontrara mi propio lugar. Esta casa es demasiado grande para mí sola, dijo mientras me ayudaba a organizar mis cosas, moviéndose despacio pero seguro con la ayuda de un andador. El proceso legal avanzaba a buen ritmo. Rachel demostró ser más que una excelente abogada. Fue una verdadera aliada. En cada paso, nos guió con firmeza y empatía, sin perder la calma en ningún momento, incluso ante los desastrosos intentos de Jason y Linda de culparse mutuamente. La cantidad de evidencia fue abrumadora. Cuando los hermanos de Frank supieron la verdad, inmediatamente lo apoyaron. Su hermano menor, David, vino de Arizona y se quedó con nosotros 2 semanas. Ayudó a limpiar la casa y acompañó a Frank a sus sesiones de fisioterapia para recuperar el tiempo perdido. Su hermana mayor, Margaret, le organizó a Frank una fiesta de cumpleaños tardía
y fue la primera vez en mucho tiempo que la casa estaba llena de verdaderos amigos, los mismos que Jason y Linda habían intentado mantener alejados durante tanto tiempo. «Debería haberme fijado mejor», le dijo David a su hermano una noche tranquila en el porche. «Siempre me pareció extraño que Linda apareciera de la nada». «No tenías forma de saberlo», respondió Frank. «Eran sutiles, y en el fondo yo tampoco quería creerlo. En mi caso, el proceso de divorcio fue una dolorosa mezcla de pérdida y liberación. Cada reunión con el abogado, cada firma en papeles fríos, era como una confirmación de cuánto me habían engañado, pero también era como levantar un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Y con cada paso, con cada audiencia, respiraba más hondo. La recuperación de Frank se aceleró una vez que pudo retomar la fisioterapia adecuada. Emily regresó como su terapeuta, y gracias a su experiencia y a su determinación, el progreso fue rápido. En 3 meses ya caminaba distancias cortas con solo un bastón. Un día, de camino a casa desde el centro de rehabilitación, bromeé. «Los médicos cometieron un gran error contigo». Frank sonrió con suficiencia. «Subestimaron mi terquedad y quizá también mi motivación. Nada te motiva más a levantarte por tus propios medios que descubrir que hay gente aprovechándose de tu caída». Cuando pudo caminar solo de su habitación a la cocina por primera vez, lo celebramos como si hubiera ganado un maratón. Cada pequeña victoria se sentía como un nuevo comienzo. Mientras tanto, mis compañeros de trabajo en el hospital fueron un apoyo invaluable. Algunos me trajeron comida durante las semanas más difíciles. Otros cubrieron mis turnos para que pudiera asistir a las audiencias. Trabajar en el sector sanitario me ha enseñado mucho sobre resiliencia, pero experimentarlo en primera persona le dio un nuevo significado a todo lo que creía saber. 6 meses después del enfrentamiento, Jason y Linda aceptaron acuerdos con la fiscalía para evitar el juicio. Los términos incluían restitución económica, servicio comunitario y libertad condicional. Ninguno de los dos fue a la cárcel, lo cual me frustró al principio, hasta que escuché la opinión de Frank. «Lo más importante es que ahora no pueden hacerle esto a nadie más», dijo. «Y en serio, verlos en la cárcel no arreglaría lo que estaba roto». Esa sabiduría me destrozó. A pesar de todo lo que había pasado, Frank decidió no envenenarse con odio. Prefirió usar su tiempo y energía para recuperarse, reconstruirse y seguir adelante. Cuando se formalizó mi divorcio, Jason no impugnó ninguna de mis exigencias. Quizás por fin comprendió que ya había perdido más que solo posesiones materiales. La última vez que lo vi fue en un pasillo del juzgado, justo después de firmar los papeles. Parecía más pequeño. No físicamente, sino como si algo en su interior se hubiera marchitado. «Lo siento», dijo sin mirarme a los ojos. Me detuve, pero no me volví hacia él. «Lo sé, pero no es suficiente». Estas fueron nuestras últimas palabras. Una vez resueltos los problemas, Frank y yo empezamos a establecer una nueva rutina. Las cenas de los domingos se convirtieron en una tradición. Megan y su familia venían a menudo, al igual que los hermanos de Frank. Él retomó su afición por la carpintería, primero con piezas pequeñas, luego con proyectos más ambiciosos a medida que recuperaba fuerzas. Yo, en cambio, descubrí una pasión inesperada por la jardinería. Transformé su descuidado patio trasero en un espacio vibrante, lleno de color y paz, donde disfrutábamos tomando café en las mañanas soleadas. Cuando por fin encontré apartamento, Frank se aseguró de ayudarme a mudarme, cargando con orgullo cajas de luz sin bastón. El nuevo hogar estaba a solo unas cuadras de la suya, lo suficientemente cerca como para que pudiéramos vernos a menudo, pero a la distancia justa para que cada uno tuviera su propio espacio. «Pues nunca te di las gracias realmente», dijo mientras guardábamos mis tazas en la nueva cocina. «¿Para qué?», pregunté. «Por creer en mí, por apoyarme cuando ni siquiera mi hijo lo hizo».
Puse la taza en el armario y lo abracé fuerte. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Y nunca lo dudé. Un año después de aquel día en que todo salió a la luz, celebramos una auténtica fiesta por el cumpleaños de Frank. La casa rebosaba de risas, voces familiares, vida. Caminaba con seguridad, mostrándonos sus proyectos de carpintería, contándonos historias. Era como si el oscuro pasado hubiera quedado encerrado. En un momento más tranquilo, sentado en el porche mientras la fiesta continuaba animada dentro, Frank me miró con esa mirada que solo tienen los que han sobrevivido a mucho. Sabes, he estado pensando, intentando entender qué tenía de bueno todo esto. ¿Y bien? Pregunté sorprendido. Reconecté con personas que creía haber perdido. Descubrí fortalezas que nunca imaginé tener. Y, lo más importante, descubrí quién es mi verdadera familia. Él me tomó la mano, y yo apreté la suya con fuerza. Los lazos de sangre no definen a la familia, Amber. A veces, la familia es quien te apoya cuando todo se derrumba. Las palabras de Frank me conmovieron, no con tristeza, sino con profunda comprensión. Tenía razón, la traición que sufrimos fue devastadora, pero en lugar de destruirnos, reveló los verdaderos lazos, aquellos que van más allá de cualquier documento o convención social, aquellos que se confirman en el silencio de las madrugadas, en los días difíciles, en las decisiones firmes cuando el mundo parece desmoronarse. Regresamos a la fiesta y vi a Frank riendo con su hermano. El brillo en sus ojos mostraba algo que ni siquiera la fisioterapia podía restaurar, un propósito, la vida. Y allí, viendo esa escena sencilla pero significativa, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado, y no solo en el aspecto físico. Su camino consistía en volver a aprender a caminar. El mío en volver a aprender a confiar. Nos enfrentamos a la peor decepción y aún así prosperamos. Claro, no fue un camino fácil. La sanación nunca es lineal. Todavía hubo días difíciles, recuerdos dolorosos, detonantes que me sorprendieron, pero esos momentos se volvieron raros. El dolor dio paso a nuevos recuerdos, nuevas conexiones, nuevas certezas, y si tuviera que resumirlo todo en una sola lección, sería esta. La verdadera fuerza no consiste en no caer nunca. Se trata de cómo te levantas y de quién te tiende la mano cuando lo haces. Frank literalmente se puso de pie de nuevo, pero ambos aprendimos a defendernos emocionalmente. Aprendimos a defendernos, a decir basta, a reconocer el amor genuino cuando aparece, a elegir la verdad, incluso cuando es incómoda, en lugar de vivir rodeados de mentiras convenientes. Aprendimos a confiar en nuestro instinto, a no cuestionar nuestras propias percepciones solo porque alguien insiste en que exageramos. ¿Sabes por qué estoy agradecido hoy?, me preguntó Frank mientras cortábamos el pastel de cumpleaños, rodeados de gente que realmente se preocupaba por mí. ¿De qué?, respondí sonriendo. Que a veces los peores momentos de la vida nos llevan a los mejores, si tenemos el coraje de continuar. Miré a mi alrededor. La casa estaba llena, el jardín florecía, viejos amigos regresaban, se reconstruían lazos. No solo sobrevivimos a una traición, construimos algo hermoso con los restos que dejó. Y ahora, mirándote a ti que me has escuchado hasta aquí, te hago una pregunta sincera. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de una traición? ¿Alguna vez has tenido que aprender a caminar de nuevo, aunque fuera desde dentro? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Alguien podría necesitar tu experiencia para encontrar esperanza. Y si esta experiencia que compartí te conmovió, considera suscribirte al canal y compartirla con alguien que también necesite saber. Es posible sanar, incluso después de las heridas más profundas. Gracias por escuchar nuestra historia. Y recuerda, mereces a quienes se quedan, no a quienes desaparecen cuando el dolor se instala.